información sobre el accidente de tren. Esto ocurrió en la estación 11, Ale. Exactamente, Débora, confirmado con TVA y también con policía de la ciudad de Buenos Aires, no, con la Policía Federal, a eso me refiero, que este tren se queda sin frenos, choca contra el final de su vía, contra el andén, en ese lugar en donde hay como una barrera. Bien, hasta allí llegó, la barrera lo contiene en parte, obviamente, porque si bien no venía a gran velocidad, estaba haciendo el ingreso final a la cabecera, que es 11, el golpe fue suficiente para que quede en parte, por lo menos así. Esta es la primera imagen que nos llega del incidente, de este accidente. Habrá que ver por qué se queda sin frenos, por qué pierde el control el maquinista. Y en cuanto a la gente en sí, recordamos, varios heridos, algunos de ellos quedaron atrapados, fueron rescatados por bomberos. El operativo involucra también al SAME, 15 unidades del SAME trabajando allí. Débora. Alejandro, ahora, según los primeros testimonios, el primero, segundo y tercer vagón han quedado así, ¿no? Como encastrados uno sobre otro. Esto es producto del impacto del choque, en principio. Exacto. También marca que no es un golpe de alta velocidad, porque estaríamos hablando de un desastre total. Es un choque que, si bien se da a baja velocidad, es suficiente, al estar llenos los trenes a esta hora, para provocar heridas en todo el pasaje. Y por eso tuvieron que forzar los ingresos, tanto por las puertas como las ventanas, los bomberos, para sacar gente que había quedado y que no podía salir porque estaba completamente cerrado el vagón, no respondían los comandos de las puertas y las ventanas, muchas tuvieron que romperse. Estamos teniendo la información, Alejandro, que los heridos de este choque están llegando al Hospital Ramos Mejía, que hay todo un operativo especial, hay 15 ambulancias y que lo que vos señalabas, ¿no? Este choque que se da contra el final del andén, o sea, cuando, digamos, en teoría hay un amortiguador para los trenes, Alejandro, ahí, pero no sabemos qué es lo que ha pasado ahora, ¿no? Exacto, no estamos hablando de un choque de trenes, no estamos hablando de un descarrilamiento, estamos hablando de un tren que venía bien hasta que se quedó sin frenos y no pudo frenar. Ale, vamos al móvil, ahí tenemos, mirá. Ay, a ver, están sacando heridos que son trasladados luego al Ramos Mejía. Las imágenes de lo que está pasando en este momento. Por Dios, ahí se ve claramente cómo han quedado los vagones, por lo menos la intersección de uno de ellos, ¿no? El encuentro de uno de ellos, primero, segundo y tercer vagón, con imágenes que, bueno, estamos recibiendo con alguna dificultad. En este momento se ha cortado. Bueno, enseguida vamos a mostrar las imágenes que corresponde mostrar porque son realmente difíciles. Sí, reiteramos, ¿no? El choque se produjo contra el andén. Hay víctimas, hay heridos, hay información por ahora que no está totalmente clara. Está trabajando precisamente en estos momentos los bomberos. Es una situación muy difícil porque el tren, digamos, al chocar se hizo como un acordeón en alguna de los vagones, Alejandro, y esto habría afectado a pasajeros, ¿no? Sí, incluso, bueno, la premura, la urgencia de los bomberos que trabajan y miembros de Policía Federal que vemos están trabajando en el interior de los vagones es intentar sacar a la gente que allí ha quedado atrapada, incluso tratando de cortar parte de la carrocería de los vagones para sacar o retirar o ayudar a salir a la gente que ha quedado atrapada. Imágenes de lo que ocurre en este momento. Atentos que son imágenes realmente fuertes. Está pasando ahora esto en la estación de 11. Fíjense cómo uno de los vagones, uno de los que está más cerca del lugar del impacto, ha quedado con gente dentro de la estructura del vagón. Los bomberos están trabajando a pleno. Por supuesto, estamos hablando de una hora pico en donde el Sarmiento sobre todo trae a muchísima gente desde zona oeste. Pareciera estar repleto este vagón. Tengan en cuenta que hay gente atrapada y está también policía y bomberos dentro del vagón tratando de rescatar a aquellos que quedaron aprisionados literalmente por el impacto en sí. Esta imagen corresponde a uno de los primeros vagones que sufre el choque más fuerte. Fíjense la parte
delantera anterior de este vagón queda completamente aplastada y es allí donde está el foco más crítico del rescate de bomberos en este momento. El operativo ha copado por completo a la estación de Once. Tengan en cuenta que también los accesos a la estación están completamente cerrados. El tránsito está complicado porque están las dotaciones de bomberos y las ambulancias del SAME. La causa de este accidente todavía se desconoce. Lo que se ve claramente es el primer vagón que impacta, el segundo casi se le monta por detrás y podemos decir que es el vagón que más ha sufrido el impacto en este accidente. Fíjate, ahí está, el frente del primer vagón obviamente afectado, pero el que lleva las de perder es el segundo vagón que se monta prácticamente en el final del primer vagón y es allí donde se concentra el foco crítico de este operativo de rescate que está teniendo lugar en este momento. Imágenes en vivo de la estación de Once. Varias dotaciones de bomberos, varias ambulancias del SAME, personal de policía, por supuesto, también acordonando todo el andén, que en este momento es escenario de este rescate, que es urgente, por supuesto, y que involucra a un número no determinado de pasajeros. Reiteramos, venía repleto este tren, Marcelo. Alejandro, de acuerdo a las primeras informaciones, varias personas que viajaban en el tren habían quedado atrapadas en la formación, precisamente por esta hecho de que el segundo vagón se montó sobre el primer vagón, que no pudo frenar aparentemente y chocó contra la estación a una velocidad que no se sabe, se está determinando, no era una alta velocidad, pero esto habría originado, viaja mucha gente en ese momento, vos lo decís, y por lo tanto el hecho de que un vagón se haya montado sobre otro había dejado atrapada a un grupo de personas que viajaba en la parte final del primer vagón. Vamos a hablar con Daniel, una persona que está allí en la estación de Once. Daniel, ¿viste lo que pasó? Gracias por esta conversación, por atendernos. Sí, buenos días. Sí, no, en realidad escuché el choque y cuando miré ya estaba el tren ahí con la parte frontal incrustada contra el parachoque. Iba a poca velocidad, estaba llegando, por lo que escuchaste, por el sonido de cómo se desarrolló esto, del desenlace de este accidente. ¿Qué te parece que pasó? Sí, mira, también por lo que me dijeron algunos de las personas que estaban accidentadas, el tren estaba llegando, estaba frenando, pero no alcanzó a frenar del todo. O sea, el tren venía, si bien no frenó, venía reducida velocidad, pero esto generó que un vagón se subiera sobre el otro, el segundo vagón sobre el primero. Eso la verdad no llego a verlo desde donde estoy. ¿Has visto el traslado de heridos? Sí, desde donde estoy veo a los bomberos que están sacando gente constantemente adentro del tren y bueno, los heridos que pudieron más o menos caminar por sus medios se fueron distribuyendo por el hall ahí esperando que llegue la ambulancia. Además es una hora donde está repleto de gente. Sí, es hora pico. Es la hora pico. Este tren, reiteramos entonces, de la vía Sarmiento, que estaba llegando a su terminal, a su cabecera en Once. Sí, exacto. Y frenó, pero aparentemente no logró hacerlo a tiempo, pero escuchaste como un sonido de frenos. Los frenos no se escuchan, se escucha cuando choca contra el paragolpe, ¿no? Claro. En este momento la situación en la estación, o sea, está todo bloqueado, hay mucho personal policial y bomberos, hay personal del SAME. ¿Cuál es la situación, Daniel? Sí, mira, hay bomberos trabajando que llegaron bastante rápido, la policía después llegó a ayudar a despejar un poco la zona y los del SAME si están yendo y viniendo, muchos no los veo, los del SAME deben de estar más sobre el sector donde hay gente herida con más gravedad, ¿no es cierto? La estación está, digamos, no se puede acceder ahora. Eso no lo sé, no intenté salir. Pero el movimiento de trenes está paralizado, ¿o no? En este momento creo que sí, hasta hace un ratito estaban llegando igual, los trenes estaban mezclando la gente, pero ahora no veo llegar más trenes. Hay que tener en cuenta las demoras que a partir de este momento, por supuesto, se van a producir, porque el foco está puesto en el accidente y en ayudar a la gente. ¿Hace exactamente cuánto pasó esto, Daniel? Y hace 25, 30 minutos, más o menos.
Bueno, estamos viendo las primeras imágenes, algunas de las cosas que vos nos comentabas. De acuerdo a lo que se dice ahí, digamos, está hablando de número de heridos, son muchos, son pocos. ¿Cuál es la impresión que hay, Daniel? Mira, yo vi mucha gente lastimada. Número no te sé decir, no tengo idea. No sabés si se habla de víctimas fatales. No, tampoco. Eso desde donde yo estoy no alcanzo a escuchar nada de eso. Igualmente no creo. Tiene que haber sido algo muy desafortunado para que alguien haya golpeado de tal manera, ¿no? Pero fue, sí, para lastimarse sí, pero para víctimas fatales, la verdad no lo sé. Daniel, muchas gracias por tu testimonio. No, por favor. No. Daniel dice, vi mucha gente lastimada, la información que llega, por ejemplo, de declaraciones del titular del SAME, Alberto Crescenti, coincide con que hay mucha gente lastimada, aunque desde luego no se puede hablar hasta ahora de número o cantidad de heridos. Sí, lo que estamos viendo en esta imagen, en nuestro móvil, en vivo, desde 11, la gente que está siendo asistida luego de retirarse del... Ahí está Giavi, ¿no? De retirarse por sus propios medios o ser retirada por los bomberos del tren. Allí en un costado se ve que le están tomando los datos y otra gente que aún está siendo sacada del tren con gran dificultad. Claro, hay muchos que han sido derivados al Hospital Ramos Mejía, está muy cerca de la zona. Ahí vemos afuera que está el helicóptero para los casos más graves. Los bomberos y policías están trabajando en este momento en el tren. No hay precisiones sobre lo que, digamos, el número de víctimas. Sí, nos decía Daniel que había muchos heridos y no hay ninguna precisión sobre víctimas fatales por ahora. A ver, Alejandro tiene una última información. Exacto, un dato adicional. Una ambulancia del SAME que iba hacia el lugar choca en Pueyrredón y Corrientes. Esto está alterando muchísimo todo el perímetro de la estación. Veíamos recién el tránsito cortado por el helicóptero que aterrizó en la zona de la estación de 11. Atentos que se suma un accidente también en Pueyrredón y Corrientes, consecuencia de todo el lío que se ha armado y de la velocidad que se le quiere dar a este tema. Un dato sobre una información que circula sobre fallecidos. Hasta el momento, tanto TVA como bomberos de la Policía Federal, como la misma policía, no confirma a este momento, reitero, información sobre víctimas fatales. En este momento 9 y 13 minutos. Veremos más tarde qué es lo que sucede. Se habla de una gran cantidad de heridos de diversa consideración. Sí, el SAME está trabajando a pleno y los bomberos continúan allí, por supuesto. Seguro. Hay muchas informaciones muy confusas en este momento circulando, pero bueno, estamos ahí en vivo, ¿no? Allí está Marcos, que ya nos está escuchando. Marcos Barroca. Bueno, aquí ya estamos en pleno descontrol y desconcierto aquí en esta estación 11. Es impresionante la imagen que estamos viendo de cómo ha quedado el vagón de este tren que impactó de lleno contra otro que estaba en la estación. Fíjense ustedes, se ha montado prácticamente uno de los vagones sobre otro. Están trabajando los bomberos cortando parte del vagón porque hay gente atrapada, hay gente que está tirada en el piso, en los andenes, esperando las ambulancias, la ayuda de los médicos. Hay muchísimas ambulancias afuera, incluso un helicóptero que están revisando y trasladando gente principalmente al Hospital Ramos Mejía, que es el hospital que está más cerca de aquí de la terminal de 11, pero impacta la imagen de cómo ha quedado ese tren. Los bomberos están haciendo lo imposible allí adentro para sacar a gente que todavía está atrapada. No sabemos si hay víctimas fatales, sí hay heridos, muchos, algunos de ellos de gravedad, algunos que todavía están tirados allí sin querer moverse, algunos sobre las camillas que han traído las ambulancias, tratando seguramente de mover a los heridos lo menos posible para no agravar las imágenes que uno está viendo de cómo han quedado a partir del impacto, que fue realmente muy, pero muy fuerte cuando estamos en pleno horario pico. Fíjense allí y se llevan a otra persona herida en sus piernas, golpes realmente fuertes en los brazos. Pero el tema es que, bueno, el tren venía con muchísima gente,
estaba, como es habitual a esta hora, prácticamente desbordado en casi todos los vagones. Y el impacto fue realmente fuerte, más allá de que cuando entran a la estación no lo hacen a una gran velocidad, pero se dan cuenta que por cómo han quedado los vagones, el golpe fue terrible, fue realmente muy fuerte. No sabemos cuánta gente hay todavía atrapada allí donde están trabajando los bomberos. Acaban de romper un vidrio para poder sacar a una persona, aparentemente es el maquinista, al que están tratando de sacar de allí adelante. Tiene puesto un cuello ortopédico, le están hablando allí sus compañeros, los bomberos. Ahí le van a colocar oxígeno. Están a punto de sacar al maquinista que está allí atrapado todavía, sin poder moverse de ese lugar, con la ayuda de los bomberos, que han tenido que romper un vidrio. Ahí lo están haciendo con otro de los vidrios de una de las puertas que han quedado sin poder abrirse, producto del fuerte golpe. Están trabajando con las sierras también, entre lo que es la intersección entre el primer y el segundo vagón, que es la peor parte, que es la que está más dañada, donde habría varias personas atrapadas. Está Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte, siguiendo toda esta tarea de cerca para tratar de entender qué pasó, si fue una falla de los frenos, que es lo que se presume, porque prácticamente el tren no frenó, no pudo frenar y impactó directamente aquí sobre el andén, casi montándose sobre uno de los andenes, el número 2 de aquí de la estación de Once. Las corridas que son impresionantes, de los bomberos, de la gente del SAME. Hay mucha gente que está tirada también en los alrededores del hall, esperando ser atendida por los médicos, que están sacando fundamentalmente a los que están más golpeados, a los que están más heridos, más lastimados, pero la atención está centrada fundamentalmente en sacar al maquinista, que está allí siendo ayudado por sus compañeros, por los bomberos, que están trabajando desde afuera y desde adentro para tratar de sacarlo de la posición en que ha quedado, sin poder prácticamente moverse. Están cortando parte de la estructura del tren, allí donde trabaja habitualmente el maquinista. Lo mismo lo están haciendo entre el primer y el segundo vagón, donde por lo que se ve hay varias personas atrapadas todavía allí, sin poder salir. Hay una docena de bomberos trabajando. Se ha armado todo un cordón para que los heridos puedan salir con rapidez en las camillas, fundamentalmente trasladados, en algunos casos ayudados hasta por la propia gente que se salvó de milagro de este accidente, pero los camilleros trabajando a destajo, yendo y viniendo hacia las ambulancias que están afuera sobre la calle Bartolomé Mitre, donde también hay un helicóptero, donde se ha armado todo un corredor que va directo y rápido hacia el hospital Ramos Mejía, que es el primer hospital que, claro está en alerta por la cercanía que tiene con esta estación de Once. Allí ya metieron la camilla para sacar al maquinista. A ver, están tratando de seguramente sacarlo moverlo lo menos posible. Se escuchan los cortes que están haciendo en el fondo, allí entre el primer y el segundo vagón. Los golpes que están pegando sobre la estructura de este tren, que ha quedado realmente destruida y donde se está haciendo realmente muy complicado y muy difícil trabajar para poder tratar de armar la mejor estrategia posible para no lastimar aún más a los heridos que están allí atrapados. Pero el otro foco de atención está con el maquinista. Allí están metiendo la camilla de madera, esa camilla rígida, para tratar de inmovilizarlo, para no lastimarlo más de lo que está, pero ya está con un cuello ortopédico, aparentemente está consciente. Pero están trabajando los bomberos y los mismos compañeros de este maquinista para sacarlo
de ese lugar en que ha quedado prácticamente inmóvil, porque justamente donde trabaja el maquinista es uno de los impactos más fuertes contra esa estructura de acero, que es la que habitualmente hace de freno cuando llegan los trenes, para que no peguen contra el andén, y que pudo de alguna manera resistir el impacto, ¿no?, del tren, que evitó que el tren se montara prácticamente sobre el andén, provocando aún más heridas a la gente que venían en pleno horario pico, un tren completamente desbordado y que no frenó al llegar aquí a la estación de Once. A ver, están tratando de sacar, se ve que se les ha complicado a los bomberos y a la gente del SAME poder sacar al maquinista. No es fácil el acceso porque han metido la camilla rígida por el frente del tren, por la ventana por donde habitualmente ve el maquinista, por donde trabaja. Pero el mayor trabajo se está haciendo entre el primer y el segundo vagón, porque parte del segundo vagón se ha metido en la estructura del primero, lo ha prácticamente metido hacia adentro. Debe faltar por lo menos un cuarto del primer vagón que no se ve, que es las chapas donde están más destruidas. Y allí es donde están trabajando los bomberos, tratando de cortar parte de esa estructura para poder sacar a la gente que ha quedado allí atrapada. Hay mucho nervio por parte de la gente de aquí, de la estación de Once, por parte de los bomberos. Ahí está llegando también gente de emergencias. Fíjense ustedes, están cortando ahora parte de la estructura donde está el maquinista. Allí están trabajando también con otra motosierra, cortando parte de esa estructura para ver si lo pueden sacar o lo van a hacer por la misma ventanilla. Me parece que están tratando de abrir un poco más el espacio que hay en esa ventana para poder sacarlo por allí, en una posición realmente muy incómoda para trabajar. Aparentemente las heridas son golpes realmente muy fuertes en la zona de las piernas, que es donde está más atrapado el maquinista. Le han inmovilizado el cuello, un golpe también muy fuerte a la altura de la cabeza. No sabemos si tiene algún otro traumatismo, pero allí atrás es donde está focalizado todo la mayor atención, el mayor trabajo de los bomberos, de la Policía Federal, que le acercan agua a la gente que está allí atrapada. Todavía no podemos confirmar que haya víctimas fatales. Por ahora tenemos que hablar de muchísimas personas heridas que fueron trasladadas principalmente al Hospital Ramos Mejía. Claro está que se han puesto, por lo que escuchamos aquí, a gran cantidad de hospitales en alerta para recibir a la gran cantidad de gente que se ha golpeado, que está todavía tirada aquí en los andenes, otros que se han quedado en la parte de afuera de esta estación, mujeres llorando, mucho miedo, mucho susto por parte de los pasajeros que no solo estaban arriba del tren, sino también estaban en el andén, esperando que este tren mismo saliera después rumbo a Liniers. Repetimos, el impacto fue realmente muy, pero muy fuerte. Y por eso allí se está trabajando ahora focalizados en dos lugares. En el primer vagón, donde está el maquinista de este tren, de esta formación que tendrá unos, 6, 7, 8 vagones. Es la cantidad de vagones que habitualmente se usa en pleno horario pico. Y fundamentalmente la intersección entre el primer y el segundo vagón, que es el lugar más complicado, más golpeado, donde hasta incluso vemos aquí que falta parte de la estructura de ese primer vagón, que ha quedado metida dentro de la estructura del segundo vagón, y es allí donde están varias personas atrapadas. Los que están aquí afuera pudieron salir, en algunos casos por sus propios medios, otros ayudándose entre sí, saliendo por las ventanas, por las puertas que lograron abrir en el momento del impacto. Pero la desesperación y los gritos son muchísimos. La gente que corre, las camillas que están yendo hacia afuera con muchísimos heridos.
Repetimos, no podemos contabilizar todavía la cantidad de heridos, pero son muchas las personas que todavía están esperando por una camilla aquí sobre el andén número 2 de la estación 11 para ser llevadas a los hospitales entonces que están trabajando en esta emergencia que por ahora no sabemos si tiene víctimas fatales, pero que sí tiene una imagen realmente impactante, ¿no? La de los dos vagones metidos uno dentro del otro y fundamentalmente allí adelante donde está el maquinista, donde están trabajando para poder sacarlo, para poder destrabarlo del lugar en que quedó atrapado desde la cintura para abajo. Allí están metiendo, no una camilla, pero una especie de mesa en el segundo vagón para poder sacar aparentemente a otra de las personas atrapadas. Realmente el trabajo es muy rápido, se está haciendo lo mejor que se puede, pero focalizado puntualmente allí donde los vagones quedaron incrustados uno adentro del otro en esta nuevo accidente que involucra al Sarmiento y en este caso aquí en plena estación 11, donde este tren que ustedes están viendo no pudo frenar y prácticamente siguió de largo cuando llegaba aquí a la estación. Bueno, las imágenes entonces de lo que estamos viendo allí en 11. Han pasado 5 meses de imágenes similares. ¿Se acuerdan ustedes? El otro accidente de la línea Sarmiento había sido el 13 de septiembre y en esa oportunidad 11 muertos y 228 heridos. Lamentablemente tenemos imágenes otra vez de la gente que están rescatando entre los hierros las carrocerías del tren. Hay muchas cifras sobre cantidad de heridos que se produjo por este choque. Alejandro, cifras diversas, ¿no? Por ahora. Exactamente, Marcelo. Lo que sí se puede confirmar es que el número de heridos ronda tranquilamente las 100 personas. Atención, que es lo único cierto hasta el momento. No se confirmó de ninguna de las fuerzas de seguridad que está trabajando en el lugar y tampoco de parte del SAME que haya fallecidos. Pero reiteramos, están trabajando a pleno en este momento y esa información de aparecer, de ocurrir, esperemos que no, se dará a conocer más tarde. Por ahora estamos hablando de al menos unas 100 personas heridas de diversa consideración, algunos golpeados, algunos muy golpeados que han obviamente sido sacados en camillas, improvisadas o no, pero llevados lo más rápido posible, tanto al Ramos Mejía como al Durán también. Está llegando gente herida al Hospital Durán en este momento. Por supuesto es el recorrido obligado que se va haciendo a medida que se va saturando uno de los hospitales que recibe la emergencia, se deriva al otro más cercano. El operativo, reitero, está a pleno e involucra, además de bomberos, SAME y policía, también personal de emergencias porteñas, que es justamente la persona que estaba cortando con una sierra el ingreso a través de esa reja. Claro, veíamos cómo ahí donde estaba el conductor estaba totalmente hundido el tren porque fue el impacto que tuvo con los lugares de freno donde chocó precisamente. Ahí estamos viendo. Nos vamos nuevamente a 11. Ahí está Marcos Barroca. Tiene más información, Marcos. A ver, Marcelo, si puedo acercarme hasta aquí a uno de los chicos que está sentado aquí, tirado. ¿Cómo estás primero? Preguntar. No, mal, porque la verdad que es una indignación total lo que está pasando. Yo no puedo creer que haya llegado a este punto. Se corría la voz de que el maquinista venía sin frenos desde Aedo. Yo ahí fue donde me tomé el tren. Yo venía en el primer vagón y me pasé al tercer vagón de pedo, que no pasó en una desgracia, pero ahí hay gente atrapada todavía. O sea, no puede ser que si desde Aedo el tipo sabía que venía sin frenos, no hayan previsto esto hasta llegar acá a 11. O sea, ¿Entró rápido acá a la estación? entró rapidísimo y no frenó. Eso fue lo raro. Yo me di cuenta cuando fue el golpe directamente. Pero fue toda la gente que se fue al piso, toda la gente. O sea, fue un holocausto, porque toda la gente se tiró. Yo me caí encima de gente, a mí se me cayó gente encima. La verdad que no puede ser que se viaje así. Entre Aedo y acá, ¿cómo fue frenando el tren? Normal, venía a media marcha porque no puede venir, se venía cargado con las puertas que obviamente siempre viene con las puertas abiertas, siempre lo mismo con esta línea, siempre lo mismo. Yo hace 5 años que viajo en esta línea y siempre pasa lo mismo. El tren venía llenísimo. El tren venía llenísimo, o sea, imagínate que llegó a 11 y había un montón de gente todavía subida en el tren. Y así todo se cayó, o sea, todo el mundo fue al piso, todo el mundo.
El peor lugar es el primer y el segundo vagón. Entre el primer y el segundo vagón, que justo el segundo es el furgón de las bicicletas, ahí quedó gente atrapada. Quedó gente atrapada, fue la verdad que... ¿Cómo saliste? Yo salí dentro de todo bien, estaban todas las puertas machucadas, pero se pudo salir. La gente se desesperó. ¿Las abrieron ustedes mismos? Sí, las tuvimos que abrir nosotros mismos porque estaba todo cerrado. La gente las abrió a la fuerza, como siempre, pero, o sea, toda la gente desesperada por salir porque obviamente fue un golpe fuertísimo lo que pasó. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, allí está el testimonio de uno de los pasajeros que venían aquí en el tren. Y bueno, esto que relata el pasajero, ¿no? Esta historia de que aparentemente ya se rumoreaba entre las mismas personas que viajaban en este tren, de que ya venía sin frenos desde Aedo. Y esta circunstancia que se da justo aquí en Once, ¿no? Increíble. El tren que sigue de largo, que le pega de lleno al andén. Y la peor situación y el peor lugar, ustedes lo están viendo, es entre el primer y el segundo vagón. Allí nos decía este joven, que es el furgón donde venía mucha gente con las bicicletas.